encuesta que se publica de manera recurrente por una de las Big Four, concretamente por Ernst Young, es el asunto fiscal internacional de mayor relevancia para las empresas y también, por supuesto, para los gobiernos. En este curso, o a lo largo de este curso, vamos a tratar de abordar la temática de precios de transferencia desde tres ejes principales. El primero será el normativo, el segundo eje será el teórico y el tercer eje, como bien decíamos al principio, será el práctico. Es decir, el normativo es el que está inscrito en el marco propiamente legal en cada uno de nuestros países, en los códigos tributarios, en las guías de la OCDE, por supuesto, que son las guías, el máximo referente en materia de precios de transferencia a nivel internacional, y en las resoluciones, en los tratados, es decir, todas aquellas disposiciones o todo aquel conjunto de leyes y reglamentos que hacen o que dan cuenta de qué es lo que se tiene que hacer en materia de precios de transferencia. El segundo eje es el teórico. El teórico, y lo trataremos de enfatizar en cada una de las sesiones. El teórico es propiamente, desde que los griegos empezaron a hacer teoremas para explicar mejor la realidad, hay una gran cantidad de teoría en la historia de la ciencia occidental. El teórico es todo lo que podamos acumular en materia de conocimiento, que está obviamente escrito, principalmente, que está escrito, y que está ya en libros de texto. En el caso de los libros de texto que se han circulado en la bibliografía, están el libro de Managerial Economics de Dominique Salvatore, está creo que también algún libro por ahí de microeconomía de Joseph Stiglitz como referencia para este primer módulo, y algunos otros libros que iremos compartiendo con ustedes. El teórico es probablemente el más importante del conjunto del acervo, digamos, a través del cual podemos entender el tema de precios de transferencia. No hay una teoría propia de precios de transferencia. Y ese es el gran tema al que nos enfrentamos. Entonces, recapitulando, este curso estará basado en tres ejes fundamentales. El primero es el normativo, el segundo es el teórico y el tercero es el práctico. Les decía del tema del asunto o del eje teórico de precios de transferencia, que es el más importante, porque no hay como tal una teoría propia de precios de transferencia, es decir, no hay un conjunto de teoremas que nos lleven a la construcción de una ley o de un determinado postulado teórico que podamos seguir. Lo que hacemos en precios de transferencia es abrevar de la teoría que ya está establecida en otras ciencias, fundamentalmente en la ciencia económica. Como tal, el tema de precios de transferencia es un fenómeno netamente económico, y en ese sentido es un fenómeno que se explica principalmente por las leyes ya establecidas en la determinación de precios, como está indicado en la teoría económica, concretamente en la microeconomía. También utilizamos mucho la teoría financiera, es decir, toda la serie de postulados que indican el comportamiento de los fenómenos financieros. Cualquier fenómeno financiero que se nos ocurra, que se nos aparezca, desde los temas relacionados evidentemente
con el intercambio de valores, con el mercado de dinero, en fin. Y también abreva mucho de la contabilidad, obviamente que aquí la estoy considerando como parte de la norma. Entonces, hago a un lado la contabilidad porque es más normativa, no es tanto teoría. Pero sí, sigo retomando los aspectos teóricos del asunto y en precios de transferencia también abrevamos fundamentalmente de la matemática y obviamente de la estadística. Entonces, me quiero referir a estos 4 puntos teóricos principales, que son, como ya lo dije, voy a recapitular, la teoría económica, la teoría financiera, la matemática y la estadística. De esos 4 acervos, digamos, bagajes teóricos, es de donde tenemos que acudir para entender un poco más el tema de precios de transferencia. Habiendo explicado un poco en qué consiste el eje normativo del tema y el teórico, me voy a pasar ahora un poco más al práctico. Como en todo, una cosa es lo que dice la teoría y otra cosa es lo que vemos en la práctica. Entonces, yo les pediría que vayamos aquí en este grupo investigando un poco más sobre qué es propiamente la temática de precios de transferencia y vayamos tratando de diseccionar cada uno de esos ejes, ¿sí? El eje práctico o normativo, perdón, el eje normativo, perdón, el teórico y el práctico. Me regreso un poco al normativo porque al principio dije que el normativo sobre el tema de precios de transferencia es el que está establecido en las leyes, los reglamentos, los tratados, las guías de la OCDE, etcétera, pero también, por cierto, en las normas que rigen la conducta de las empresas, es decir, en las normas de información financiera y en la contabilidad. En este caso, como lo dije antes, lo estoy considerando como un eje normativo de la temática de precios de transferencia. Dicho esto, como podrán ver, entonces, la temática de precios de transferencia es bastante compleja, porque no hay, como lo dije, un solo corpus teórico que nos explique en qué consiste el tema, cuáles son, obviamente, los procedimientos exactos que tienen que seguir las empresas y los gobiernos y cómo se debe determinar entonces cada precio entre las empresas relacionadas. Para eso tenemos que hacer una armonización de estos 3 ejes. Y hay un cuarto eje que es muy importante, que también lo vamos a revisar y que siempre debemos de tener presente a lo largo de este curso y que lo tendremos tal cual presente, incluso habrá una sesión dedicada exclusivamente a este cuarto eje, que es el tema de precios de transferencia visto desde su perspectiva ética y visto concretamente desde la perspectiva de la ética profesional de quien ejerce esta materia y también desde la perspectiva de la justicia tributaria. Muy bien. Dicho esto, vamos a repasar brevemente desde el punto de vista teórico. ¿En qué consiste el tema fundamental de precios de transferencia? Este se deriva principalmente, principalmente de la necesidad que han tenido los grupos multinacionales de establecer divisiones o subsidiarias en diferentes países, ¿sí? Con el objetivo, evidentemente, de hacer más eficientes las cadenas de suministro. Es decir, no es lo mismo manufacturar en México, en Brasil, en Argentina o en Colombia, que manufacturar todos los productos en una sola ubicación. Vamos a poner como ejemplo Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la mano de obra, los recursos materiales, ¿sí? Son tal vez más abundantes y más accesibles en determinados países que en otros.
Por otro lado, también en esos países está el mercado, es decir, los grupos nacionales y multinacionales manufacturan en determinados países no solo para hacer más eficiente la cadena de suministro, sino también para poder acceder más rápidamente y más fácilmente a los mercados. Muy bien. Dicho esto, el precio de transferencia es todo precio que se fija entre las empresas que pertenecen a un mismo grupo, sea este nacional o multinacional. Hay estimaciones conservadoras que indican que aproximadamente el 60% del comercio mundial, lo repito, aproximadamente el 60% del comercio mundial se lleva a cabo entre empresas de un mismo grupo. Esto quiere decir que si contáramos el comercio intercompañía como un mercado conjunto, sería, sin lugar a dudas, el mercado más grande del mundo. El mercado que se da o los intercambios que se dan entre las empresas que pertenecen a un mismo grupo nacional o multinacional. Muy bien. ¿Y por qué es importante la temática de precios de transferencia? Bueno, pues porque vía la determinación de los precios se afectan los ingresos, se afectan los costos y se afectan los gastos, así como las utilidades de todas las empresas. Y ya lo decíamos, en el mundo global todo tiene que ver con las utilidades, porque las utilidades determinan cuánto vas a pagar de impuesto en cada país, ¿sí? Entonces, en este sentido, me estoy refiriendo a la página 7 del documento de la tesis de precios de transferencia que les pasé, que fue un trabajo que escribí hace muchos años, por lo cual solo les voy a citar aquí las páginas que son útiles, que creo que son de relevancia para este curso y para alimentar, digamos, el bagaje teórico de la materia, ¿sí? ¿Qué dispone entonces la materia de precios de transferencia? Dispone que los precios, las utilidades o los montos de contraprestación que se den entre las empresas de un mismo grupo sean consistentes con lo que hubieran hecho terceros independientes. En la siguiente página, por favor, les quiero mostrar rápidamente, y no me voy a detener mucho porque sé que eso ustedes lo van a leer. Aquí en esta página les quiero mostrar rápidamente en qué consiste este tema de precios, cuál es una definición de precios de transferencia. Hace 20 años, cuando todavía estaba en la universidad, por lo cual se podrán imaginar que estaba elaborando esta tesis al finalizar la universidad, hace 20 años no había mucho material en América Latina en general sobre el tema de precios de transferencia. Entonces elaboré una definición aquí, que por cierto ha sido retomada en muchos trabajos posteriores, ¿sí? El término precios de transferencia, dice aquí, denota el precio pactado entre dos o más divisiones que pertenecen a un mismo grupo de empresas, sea este nacional o multinacional. Tal cual. Eso es un precio de transferencia, sin complicarnos. Aquí hay un ejemplo de una gráfica que puse en este documento que dice que hay una empresa tenedora que, por ejemplo, está en Estados Unidos, por citar un ejemplo, que posee el 51% de dos empresas que son la división A y la división B. Una división A que está en Estados Unidos y una división B que está en México. Aquí en este ejemplo yo hacía la suposición de que hubiera una extracción de materia prima, ¿sí? Y en la cual la empresa A le transfiere a la empresa B los productos. No quiere decir que le transfiere de manera gratuita, eso no se puede hacer, porque así se puede entender. En términos económicos, le transfiere es le vende, y por eso es a un determinado precio.
y por eso es un precio de transferencia. Ahí nace el concepto propiamente dicho de precios de transferencia, que es el precio que se da entre las empresas de un mismo grupo. Pero un precio de transferencia, como un precio que se da en un mercado, como un precio que se da entre terceros independientes, es concretamente una maximización de recursos. Es una optimización de los recursos disponibles. Y el precio es, como lo decía antes, una correcta o debe de ser una correcta asignación de los recursos. Hoy, ¿cómo diríamos esto? Bueno, el precio tiene que ser fijado en el punto donde los recursos, que todos los recursos son escasos, una ley, una máxima de la economía, es que todos los recursos son escasos. Entonces, el precio, en teoría, tendría que ser el precio en el cual se optimizan los ingresos, los costos y las utilidades de todo el grupo. Esto es para que la operación tenga una sustancia de negocios. Si el precio se determina de manera tal que una de las subsidiarias del grupo, por ejemplo, siempre esté en pérdidas de manera constante, pues bueno, eso es justamente una mala asignación de los recursos y eso es lo que muy probablemente no harían empresas independientes en condiciones comparables. Entonces, ahí no hay una fijación óptima del precio de transferencia. ¿Sí? De la misma manera, si una de las empresas siempre está por contrapartida teniendo utilidades exorbitantes porque se está manipulando el precio de transferencia, entonces eso tampoco es una optimización de los recursos al interior de un grupo. Y al no haber una optimización de los recursos escasos, ni de los ingresos, ni de las utilidades, pues evidentemente entonces hay una, digamos, un uso indebido de los recursos derivado de una mala determinación o de una determinación, perdón, incorrecta de los precios entre esas empresas. En la siguiente lámina les puse rápidamente un ejemplo de los precios típicos que se pueden dar entre las empresas relacionadas. ¿Sí? Ejemplos, algunos ejemplos que se pueden dar. Por ejemplo, compraventa de materia prima, prestación de servicios entre las empresas de un mismo grupo, asistencia técnica, regalías o licencias, transferencia de tecnología, arrendamiento de bienes muebles o inmuebles, análisis de tasas de interés, ¿sí? Préstamos que se pueden dar, lo cual deriva en un pago de una tasa de interés. Operaciones financieras de todo tipo como futuros, derivados, etcétera. En fin, todos los precios que se dan en el mercado entre terceros independientes son precios que también se pueden dar entre partes relacionadas. Esos precios que se pueden dar entre partes relacionadas o entre terceros independientes, en teoría, y esto es teórico, por eso lo voy a reiterar, en teoría deberían de ser idénticos. ¿Qué precios se pueden dar entre los grupos multinacionales? Pues todos los precios. ¿Qué operaciones se pueden dar entre los grupos multinacionales o nacionales? Pues todas las operaciones que se dan en el mercado abierto entre terceros independientes. ¿Cuál es la única diferencia entonces entre un precio de transferencia y un precio de mercado? La única diferencia es la particularidad de que un precio de transferencia se da entre empresas relacionadas y un precio de mercado se da simplemente entre empresas no relacionadas. Repito, la única diferencia
entre un precio de transferencia y un precio de mercado es que el precio de transferencia se da entre empresas vinculadas y el precio de mercado se da entre empresas no vinculadas, en teoría, teóricamente. Fuera de eso, fuera de esa particularidad, los precios que se dan en uno y en otro pueden ser o deberían ser exactamente los mismos. ¿Y qué operaciones se dan también entre uno y otros? Se dan exactamente las mismas operaciones. Las mismas operaciones que se dan en el mercado. Y ahí está la gran temática, ahí está la esencia, una parte de la esencia del, digamos, de la problemática que nos implica el hacer los análisis correctamente para determinar si las operaciones están o no a valores de mercado. Porque cuando digo mercado, entonces me tengo que referir al mercado en el cual se están formando esos precios. Y resulta que esos precios se pueden dar en un mercado monopólico, se pueden dar en un mercado competitivo o se pueden dar en un mercado oligopólico. Entonces, ¿a qué mercado me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo al mercado, ¿sí? Donde se forman concretamente los precios entre terceros para comparar o tomar eso como base de comparabilidad hacia los precios o tomar como base de comparabilidad aquellos con los precios que se dan entre empresas de un mismo grupo. Si el precio entre las empresas vinculadas se da en un mercado monopólico, pues entonces el precio de referencia de mercado es un mercado monopólico. Es condiciones de mercado. Entonces tengo que tomar las mismas condiciones. Esto está un poco más explicado en el trabajo de referencia y también está un poco más explicado en la teoría económica. En la siguiente lámina, a partir de la 10, les explico aquí brevemente algunas consideraciones, digamos, fiscales, que es básicamente lo que resumí hace unos minutos, que es cómo se puede dar la transferencia de utilidades entre una empresa y otra, sobre todo si están en diferentes jurisdicciones fiscales o en diferentes países. Concretamente, a partir de la siguiente lámina 11, yo puse aquí un ejemplo de una empresa, ¿sí? De un grupo multinacional que está conformado por una empresa holding y por una empresa subsidiaria, en donde hay la transferencia de determinado producto y el precio de transferencia va cambiando en diferentes escenarios. Aquí concretamente estoy planteando cinco casos, 5 diferentes determinaciones de precios, donde hay un precio que es un costo de producción, hay una empresa que manufactura en un país, hay un precio de transferencia de venta y hay un precio de mercado, que es la venta a los terceros independientes. Si podemos poner un poco la siguiente lámina, por favor, la 12. Ahí hay una breve cadena. Aquí hay al final de esta página, una cadena de suministro, donde dice cómo están los proveedores no relacionados en el país de origen. Esto es muy breve, muy sencillo. La empresa holding sería el segundo recuadro. La empresa subsidiaria es la que vende en otro país y los clientes no relacionados. Entre los proveedores no relacionados y la empresa holding, pues hay un precio que es en teoría de mercado porque esos son no relacionados. Entre la empresa holding y la empresa subsidiaria, ahí hay un precio de transferencia, que es el que está mostrado en las tablas, en la tabla, perdón. Y entre la empresa subsidiaria y los clientes no relacionados, vuelve a haber un precio de mercado con terceros independientes. ¿Cuál precio puede manipular el grupo multinacional? Pues evidentemente el precio entre la holding y la subsidiaria. ¿Los precios con los proveedores los puede fijar el grupo multinacional?
No, porque son precios formados en el mercado abierto. Los precios con los clientes no relacionados de la subsidiaria los puede manipular el grupo multinacional, tampoco, porque son precios formados en el mercado. Ahí no tiene poder de negociación el grupo nacional o multinacional. Entonces, regresando un poquito a la lámina anterior, tenemos que al ir modificando el precio de transferencia, este grupo va modificando las utilidades totales del grupo, y al ir modificando las utilidades totales del grupo también va modificando los impuestos que debe pagar en cada jurisdicción. ¿Qué hizo? ¿Inventó algo? No, nada. El grupo multinacional hizo más eficiente un proceso, creó un nuevo material que hace más competitivo el funcionamiento de un determinado producto. No. Innovó y creó un nuevo manual de operaciones para manejar mejor los servicios. Tampoco. Es decir, no creó absolutamente nada nuevo, no innovó. No está generando riqueza ni valor. Y de eso se trata el tema fundamentalmente de precios de transferencia, de hacer consistentes la generación de valor con los ingresos y las utilidades de cada subsidiaria en cada país. Y así es como pasamos de utilidades totales, les dejo esta tabla porque ustedes la van a poder revisar a detalle, así es como pasamos de utilidades totales, sí, que en un caso generan un pago de impuesto, utilidades totales en el primer caso que genera un pago de impuesto positivo, y en el último caso donde tenemos que de hecho hay pérdidas entre las empresas, es decir, hay pérdidas hacia la empresa subsidiaria. ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, esto es justamente de eso se trata la temática de precios de transferencia, de que se manipulan o se pueden manipular los precios para generar artificialmente utilidades en un país o en otro, en una subsidiaria o en otra. ¿Sí? Los casos están explicados perfectamente en este texto, por eso se los quiero presentar aquí. Sí, y finalmente les quiero hablar de 3 principios fundamentales a partir de la página 17. 3 principios fundamentales que debemos de tener en cuenta y que no son propiamente, digamos, los únicos que debemos de tener en cuenta, pero que sí vale la pena mencionarlos, siendo esta una primera charla de introducción. Primero que nada, el principio de entidades separadas, que es que a todas las empresas de un grupo nacional o multinacional debemos de tratarlas siempre como entidades separadas. Es el Separate Entity Approach. ¿Sí? El segundo principio, que es el principio de arm's length, que no es otra cosa más que justamente efectuar los precios, las operaciones, perdón, no solo las condiciones, sino también los precios, ¿sí? Con partes relacionadas, tal como si lo hubieran efectuado con o entre terceros independientes. Eso es tal cual, está aquí descrito. Y por cierto, el principio, tanto el de Separate Entity Approach como el de Arm's Length, ¿sí? Y el siguiente, que es el principio de comparabilidad o principio de comparación, y yo lo denominé así, los 3 principios están perfectamente descritos en el material que ya les proporcionamos, que son las guías de la OCDE. Y el principio de comparabilidad, que es precisamente poder hacer una comparación al mismo nivel de la cadena de suministro, al mismo nivel de funciones, activos y riesgos involucrados en la operación entre partes relacionadas para poderla asimilar bien a lo que hubiera pasado entre terceros independientes. Dicho esto, para no extender mucho esta primera clase introductoria, yo les dejo el material y hasta aquí concluimos con la clase tradicional y con la grabación.
Muchas gracias.